notaba que éramos diferentes, que lo que nos contaban en la escuela o lo que yo veía de mis compañeros no tenía mucho que ver con la vida que teníamos nosotros, que teníamos otras costumbres. Pero hubo un hecho que me marcó para empezar a ver quién era, que fue cuando me recibí de arquitecta. Me invitaron a una reunión unos compañeros que no eran amigos, pero compañeros con los que yo trataba en la facultad. Y, y era una reunión de negocios. Yo no tenía idea que se iba a hacer algo así, entonces cada uno contó quién era, ¿no? Que era el hijo del dueño de un banco tal, o era el hijo de... No sé, y todo el mundo fue contando así su economía, digamos, ¿no? Y cuando llegó mi turno, me preguntaron, ¿y tu familia en Perú a qué se dedica? Y eso fue algo muy fuerte porque no me reconocían como argentina. Entonces empecé a ver qué era lo que pasaba, por qué no me reconocían como argentina. Y sí me veían como si fuera una peruana que tenía una economía que le permitía venir a estudiar acá a la Argentina. Entonces empecé a profundizar en las diferencias que yo siempre había visto, que tenía con el resto de la población de Buenos Aires. Y, y lo primero que hice fue ir a un taller de canto con Leda Valladares. Y bueno, esa música, yo canté con ella aproximadamente 5 o 6 años en un grupo. Tuve la suerte o justo se dio que formamos un buen grupo y la acompañamos en sus últimas grabaciones y sus últimas giras. Y en en el último espectáculo, Leda me dijo que ella había visto que yo equivoqué la profesión, porque ahí cantábamos, bailábamos en el espectáculo. Y, y eso para mí eh, fue como el permiso que necesitaba para dedicarme por entero a las danzas. Algo que toda la vida había hecho, que siempre me gustó más que cualquier otra cosa, pero era algo que, bueno, que no sé, familiarmente me habían siempre torcido el camino para seguir la parte más intelectual, ¿no? Y bueno, así de a poco empecé a investigar, a caminar, a viajar, a, a ir. En principio, Leda nos dijo cuando terminamos el último curso, bueno, ustedes ahora se tienen que ir a hacer un máster a los cerros, porque ahí realmente van a confirmar su manera de cantar y van a terminar de aprender. Entonces viajamos, algunas nos fuimos y estuvimos en Tucumán. Primero pasamos por Santiago, de donde es toda mi familia. Estuvimos en Santiago del Estero, después fuimos a Tucumán y terminamos en Jujuy. Y, y ahí fue el momento en que vi cuánto hacía falta mostrar las danzas y que aquí en Buenos Aires no se veía eso, se veía como si los collas fueran gente que siempre está triste, que está agachadita, ¿no? Una manera como un estereotipo que tienen los grupos folclóricos. Y además pasó otra cosa, que
cuando empecé a bailar en un grupo de danzas, a la vuelta, ¿no?, del viaje, empecé a ver que con ciertas danzas me pasaban cosas en el cuerpo. Entonces presté mucha atención a eso y digamos, lo dejé así como quieto en un lugar, pero prestando atención. Y bueno, continué a bailar, siempre pensando en eso, y a la vez se empezaban a juntar partes de la vida, aparecían partes de la vida de mi infancia. Por ejemplo, nosotros en Santiago del Estero somos una mezcla de, porque pertenecemos al Gran Chaco, por eso esta ropa de chaguar, ¿no?, esta fibra natural, y a la vez somos andinizados porque también tenemos mezcla de la parte andina en nuestra manera de ser, ¿no?, de ser y de ver las cosas. Entonces, empecé a recordar que mis bisabuelas, yo tenía de chiquita 7 bisabuelas, más mi bisabuela, ¿no? Pero yo no me enseñaron que una era mi bisabuela y el resto no lo eran. Todas eran iguales bisabuelas. Y eso es la parte que me une digamos, a la parte del Gran Chaco, ¿no? Es así. Todos somos iguales, abuelos o tíos. Mis bisabuelas me recibían con una ceremonia natural, ¿no? Estaban todas, una traía huevos, otra traía quesos, otra traía quesillos, miel de palo, rosquetes, pan, tortilla. Cada una lo que tenía me lo traía cada vez que yo iba a Santiago, que he ido todos los años, íbamos con mis padres. Y aparecían esos recuerdos y aparecía mi otra abuela que es puramente indígena, la paterna, donde empecé a recordar cómo mi bisabuela, mi abuela Jesús, me interpretaba los sueños, siempre. Y a mí me gustaba mucho ir a esa casa porque despertarse era una aventura. Y de pronto, cuando empecé a bailar, empezaron a aparecer todos los recuerdos juntos y en un momento me di cuenta que aquí nosotros habíamos perdido algo, que todavía no podía identificarlo, pero en la ciudad, con tanto ruido y con otra cultura, íbamos como alejándonos de nuestro espíritu, ¿no? O por susto, o por miedo, o por estar apurados, el espíritu se iba alejando. Entonces, bailando, me di cuenta que empezábamos a hacer algo más importante que el espíritu único de cada persona, sino que se generaba algo muy importante cuando bailábamos, que tenía vida propia y que hasta llegaba a tener sus movimientos propios, esa energía que se generaba cuando estábamos practicando. En principio yo dejé después ese grupo que estuve y yo viví un tiempo en Italia y ahí también hice danzas étnicas europeas. Y luego formé el grupo Icoyen, que es el grupo que ya cumplió 20 años, ahora con pandemia. Y es un grupo donde nos juntamos a hacer una experiencia donde todas han tenido la generosidad de seguir
los conocimientos que iban llegando. Y pude ver que, tuve como la intuición de que nosotros teníamos algunas danzas, como estaba la forma y algunas no tenían el contenido, o el contenido estaba ahí como medio perdido, porque muchos hermanos no lo querían contar, ¿no? Ujú. Y, y sentí, porque lo sentí en el cuerpo, que la repetición constante del movimiento y del ritmo iba a ser en el cuerpo era un resonador, y iba a aparecer ese contenido que faltaba. Y trabajamos así muchos años, y fueron apareciendo los contenidos, y fueron apareciendo las posibilidades, y muchas veces, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer la danza, la primera vez que hicimos la danza para la Embajada de Canadá, tuvimos sí ayuda y permiso para poder hacerla, pero algunas formas bajaban solas, se iban dando en el momento, era una conexión con algo más fuerte. Entonces pedíamos permiso por algo que nosotras íbamos a hacer, y bueno, iba bajando el conocimiento. Eso nos pasó en muchas danzas. Qué bueno. Entonces decidimos empezar a devolver lo que nosotras aprendíamos acá. Entonces pedí permiso en Jujuy, donde todavía se baila el suri. Pedí permiso a Don Sajama para poder participar, y ahí empezamos a volver a una ceremonia, y en esas ceremonias a participar, pero no desde lo que nosotras sabíamos, sino simplemente como participantes, y lo que ellos nos dijeran era lo que íbamos a hacer. Y bueno, así hemos ido muchos años a bailar, porque hay que ir a bailar 3 años seguidos, y, y fuimos varias veces, fuimos las primeras mujeres que bailaron con vestuario, suri. Fue gracias a que Don Sajama es una persona, no sé, para mí es una persona con una cabeza tan abierta, con sus casi 90 años, que tiene una visión que permitió que nosotras pudiéramos ir. Bueno. Y tuvo un cuidado muy importante, que ahora después vamos a ver un video donde se ve parte de ese primer video, se va a ver eso, que cuando nosotras fuimos la primera vez, Don Sajama tuvo el especial cuidado de mantenernos a las mujeres todas en una habitación y a los hombres todos en otra, y no nos mezclaba. O sea, bailaban los hombres, terminaban de bailar los hombres, a la pieza. Después nosotras a encerrarse. No nos conocimos en toda la primera noche, porque los hombres bailamos alternativamente. Y cuando ya él sintió, porque es toda una cuestión de energía, sintió que era posible mostrarnos juntos, al día siguiente recién bailamos juntos. Tuvo el cuidado también de no mezclar nuestros vestuarios, nuestras plumas, nada. O sea, toda la energía masculina estaba en un lugar y toda la energía femenina en otro. Él decidía en qué momento íbamos a bailar juntos o no. Y bueno, y cada año fue, digamos, fue después mucho más fácil, porque después ya nos conocían. Entonces, ya era más fácil llegar. No creo que a todo el mundo le haya gustado, porque creo que hay mucha gente que no le gustó esa intervención, pero
nosotras como grupo pensamos que esas intervenciones dan como una fuerza de resistencia después, y eso hace que muchas chicas estén bailando suri en este momento en la provincia de Jujuy. Muchas, y en muchos lugares. Entonces, eso a mí me da mucha felicidad porque siento que ya no es necesario. Si podemos volver, volvemos, pero si no, es algo que compartimos y que colaboramos para que continúe esa ceremonia. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría entonces que viéramos Antes, ¿sabes qué? Me gustaría, Norma, que comentes un poquito tu experiencia canadiense y después vemos la conclusión con la experiencia ya en los videos. ¿Te parece un poquito eso? Bueno, ¿Mm? bueno, yo viajé como con una beca y tuvimos que hacer una unión entre, yo pertenezco al Consejo Nacional de la Mujer Indígena y al ECMIA, que es el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, que va desde aquí, desde el sur, hasta el norte de Canadá. Entonces, hicimos una amalgama con las posibilidades que me dio para viajar la embajada, pero yo no podía estar 3 meses con lo que me daba, con el valor de una beca, ¿no? Entonces, los hermanos me venían a buscar y me llevaban a alguna comunidad y me hospedaron, me recibieron con los brazos abiertos y pude estar en varias comunidades. Participando en los powwow y también teniendo algunas otras actividades, bailando en alguna plaza en Montreal o en Ottawa, pero en general estuve en ceremonias y tuve la fortuna o que también pude estar en ceremonias que recién se comenzaban a hacer. O sea, en Wendat, en la comunidad de los hurones, había un grupo que estaba retomando ceremonias guiados por lo que estudiaban en libros de antropología, pero haciendo la interpretación de esas ceremonias. Y tuve la fortuna de poder participar de algunas de ellas y de tener experiencias distintas, digamos, ¿no? Distintas a la vida común. Y fueron momentos que reafirmaron mi identidad y lo que a mí me estaba pasando, porque al empezar a trabajar continuamente con las danzas, empecé a tener muchísimos sueños y visiones. Sueños, visiones, visiones a veces cuando estaba despierta. Y empecé a sentir y ver cosas que uno puede estar en el límite, ¿no? Sentís que, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Será que es así o me voy del otro lado? Entonces, cuando estuve allá, pude conversar con muchos hermanos y me vine fortalecida en lo que estaba haciendo, porque me di cuenta que no solo nos pasaba a nosotros acá, sino que era algo común, que nos sucede a todos, ¿no? A los que pertenecemos a pueblos indígenas, y empecé a transitar estas experiencias con tranquilidad, sabiendo que a veces pueden pasar y otras veces no, que puede ser que una vez tengas un tipo de experiencia y de ese tipo no tengas más y después con el tiempo puedas tener alguna otra y a vivirlo como algo natural.
Bueno, eso realmente, lo que sí, yo como estuve en muchas ceremonias, cuando volví, y yo creo que tardé como un año en aterrizar. Es así, Por- te quedaste rápido. porque era escuchar tal vez el sonido de un tambor y ya estaba como en otro lugar. Claro, Me el iba. sonido de la medicina del tambor que se dice, ¿no? Que te resuena todo el cuerpo y todo. Es Maravilloso, ma- maravilloso. maravilloso. Vemos los videos, los vas a tener que disparar vos de ahí, ¿sabes? Bueno, Filo López. Y cuando yo lo veía bailar, siempre sentía que él no tocaba el suelo cuando bailaba, que era como que levitaba. Y esa danza me llamó mucho la atención. También me daba cuenta que cuando bailaba esa danza nunca me cansaba, como me pasaba con otras danzas anteriores a la conquista, que, que también me provocaban otros estados distintos. Cosa que no sucedía con las danzas comunes de folclore, que o sea una cueca o un bailecito que me daban alegría, me gustaban mucho, pero era otra sensación. Voy a empezar a investigar ese tema que tanto a mí me gusta, que son las danzas anteriores a la conquista, o sea, las danzas ancestrales, que yo también ya había hecho el tiempo que vivía en Italia. Estuve estudiando danzas ancestrales europeas allí. Y quería continuar con ese tema aquí en Argentina, porque yo ya conocía el suri de la parte de Bolivia, pero sabía que acá también había esa danza, pero de una manera muy distinta. Años yo sigo trabajando en las danzas ancestrales, las danzas donde es importante la energía del grupo, la energía comunitaria, donde eso es lo más importante, no la parte individual, sino lo poderoso que es el estar juntos, ser una energía superior.
Buenísimo, buenísimo, espectacular y hermoso, Norma. Bueno, es un trabajo hecho por nosotras, por el grupo, digamos, que lo armamos para presentar aquí. Todo esto nos costó bastante porque no tenemos los medios como para hacerlo. Tardaban mucho las computadoras en subir los materiales, pero bueno, trabajamos mucho y bueno, los hicimos. Vamos a ver qué pasa con el resto. Es esto, el suceso es lo importante, Norma, y compartirlo con los demás, ¿no? Bueno, a ver esto. Ahora el segundo, sí. Bien. Lo inna lo la go inna lo ito lo la go inna lo along inna ito lo along inna iya 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 inna lo ito lo la go inna lo ito lo la go inna lo along inna ito lo along inna iya 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 Yak kami tahu tu liagago pinang nakakayak palay bang machuga bili ya chuga bili ya 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 chuga bili ya ya chuga bili ya 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 Hai namo ikiya unangago yak kami tahu tu liagago Pinang nakakayak pala ibang mga chugabili ya chugabili ya 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 chugabili ya ya chugabili ya 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 ya
muy lindo, hermoso. Creo que todos los que están disfrutando estos videos tuyos, Norma, están bastante exaltados y felices por las preguntas. Hay unas preguntas muy lindas que han emitido. Preguntan sobre el primer videíto, el instrumento que se ve, que preguntan qué instrumento es. Supongo que debe ser el que se sopla, ¿no? Sí, sí, es una corneta que antiguamente se hacía con cuero y todavía Don Sajama tiene una de cuero, pero como cambia el sonido con la humedad, con el tiempo, requiere cuidados, entonces las empezaron a hacer de lata, ¿no? Le consiguen el mismo, o sea, es una caña y el cuerno está en la punta y ahí se sopla. Don Sajama tiene ya cerca de 90, creo, varios bypass y todavía seguía soplando. O sea, es una maravilla realmente. Es emocionante cuando uno ve a los abuelos participando en todas las ceremonias y en todas las actividades. Eso es algo muy... Lo puedo decir yo también como originario, cuando uno ve a los abuelitos de uno, a todos que se reúnen a compartir como si tuvieran 13 o más chiquitos, como si fuesen niños, ¿no? Es muy Sí, lindo. tiene una vitalidad, parece un joven de 20 años siempre, tiene un espíritu muy joven, una apertura para que continúe la fiesta. Entonces, no es una persona que, tal vez yo soy todavía más antigua que él, porque cuando él empezó a hacer modificaciones, algunas, ¿no? Después que yo gracias a él que tiene esa apertura, pude bailar ahí, pero después yo me quedé como en el tiempo, ¿no? Y quería que todo siga igual. Y cuando empecé a ver algunas modificaciones, un poco no me gustaron, pero después me di cuenta que primero que él es el que dirige esa fiesta y la va a seguir haciendo como él sienta que la debe hacer. Y bueno, y recordar esa apertura, ¿no? Que deberíamos tener todos para que podamos continuar haciendo las ceremonias. Claro que sí. Hay otra pregunta que están haciendo nuestros hermanos que están en las pantallas observando todo tu trabajo. Si estas danzas se enseñan también fuera de la comunidad, están preguntando. En general, no es que se enseñen, porque la gente las va aprendiendo cuando las mira, ve a su padre bailar, lo ve durante muchas fiestas, crece y en algún momento o de pequeño empieza a bailar y lo va practicando. No es que hay un lugar donde se enseñe. Bueno, yo ya estando en la ciudad, sí he enseño al grupo, eh, pero no masivamente, porque es una música ancestral, es de ceremonia y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque a veces todo se hace masivo y todo el mundo quiere, no sé, especular con eso. Entonces, no, yo siempre he tenido mucho cuidado y sí, algunas veces he enseñado en lugares como, bueno, qué sé yo, en alguna universidad o alguna vez he trabajado con antropólogas, ¿no? Cuando era el IUNA, o bueno, o en Chubut, o en varias universidades. Eh, y sí, especialmente yo trabajo con el grupo nuestro, ¿no? Que hacemos prácticas, en realidad son experiencias con las danzas bien antiguas. Claro, como que no hay un fin comercial, sino siempre el espíritu ante todo y lo ceremonial, lo sagrado Sí, como fundamental. como Yo principio creo nuestro. que la audiencia está preguntando si puede contactarse contigo para saber algo más. Seguramente debe tener un entre líneas estas preguntas que está bueno, porque todo el mundo cuando ve tu trabajo quiere interiorizarse y conectarse contigo. Bueno, después ponemos mi correo o me buscan en el Facebook y bueno, ahí me preguntan y vemos, ¿no? Está tu correo y tus datos están acá en la webpage, en la página web Ok, por del eso, evento, así que se pueden comunican conectar ahí. directamente contigo. También Bueno, quiero decir algo, que así como hacemos esta danza inuit, eh,
la elegimos ahora porque por el encierro de la pandemia tenemos poco lugar y pensé yo que en un iglú tampoco hay mucho espacio. Son danzas donde los movimientos son pequeños porque hay que abrir las articulaciones y calentar el cuerpo desde esa pequeña abertura de articulaciones que se van haciendo. Y bueno, entonces dijimos, vamos a hacer esta porque es como exactamente para hacerla en este momento. Perfecto. Y la última pregunta que es, ¿en qué lengua están cantadas las canciones? O sea, la parte ceremonial de las danzas. Bueno, la inuit es en la lengua inuit, ¿no? Obvio. Bien. O sea, no puedo hacer la traducción, porque hay muchos hermanos que han perdido su lengua como nosotros hemos perdido la nuestra también, ¿no? Totalmente. Entonces, todos estamos en un momento de revalorizar nuestra cultura, nuestra identidad y estudiar con muchas más ganas nuestra lengua. Hay muchos pueblos que están estudiando sus lenguas. Lo ideal sería que tuviéramos nuestras propias escuelas, nuestras propias universidades donde pudiéramos expresarnos libremente. Sin excluirnos, no quiere decir eso excluirse del país en el que vivimos, eso no. Simplemente que así como existen las posibilidades de que haya, no sé, una escuela donde la lengua principal es el francés o el inglés o el alemán, nosotros también deberíamos tener las posibilidades para tener nuestros propios centros, ¿no? Totalmente. Hay otra Para poder... preguntita, discúlpame Norma, hay otra Sí. preguntita que el significado de las ceremonias estas o de las danzas estas ceremoniales están preguntando. Bueno, la danza del suri es una adoración. Se adora según lo que yo interpreto, porque en este momento se adora a un santo, a San Juan, que lo llaman San Juan, ¿sí? Y se hace en una fecha que coincide con el Inti Raymi. Entonces, nosotros bailamos todo el tiempo adorando la imagen. Nosotros estamos dirigiéndonos en ese momento hacia, ahí hay una capillita pequeña donde están todos los santitos que tiene Don Sajama y nosotros bailamos haciendo esa adoración. A la vez existen las luminarias, ¿no? Esa fogata grande, donde por ahora solo se tocan las sicuriadas. Pero yo quiero contar que cuando yo volví la primera vez de Jujuy, de bailar, me quedó grabada una imagen que no sucedió en ese momento. Yo cerraba los ojos y tenía aquí una imagen de nosotras bailando alrededor del fuego. Mira, Mira, me emociona. ay, Normita. Discúlpenme. Bueno, es la profundidad de nuestros pueblos, nuestros abuelos, todo lo que viene de miles de años y aparece como un fruto en estas épocas tan necesarias, tan poco alimento espiritual que nuestros abuelos nos regalan desde la memoria sobre todas las cosas. Así que, Normita, Entonces, sí, sí, actualmente, bueno, se le baila al santo, pero como las procesiones que se hacían en nuestro mundo era con los ancestros y adorando a los ancestros, es muy probable que se hiciera exactamente así, que lo que se adorara y lo que se paseara serían los ancestros y los suris bailando, siempre mirando a lo que se va a adorar. O sea, bailamos caminando hacia atrás, ¿no? En una oportunidad se hizo el baile completo, ahora ya no lo hacen así, pero bailamos desde Huichaira hasta Tilcara, así, hacia atrás, avanzando y retrocediendo hacia atrás. Y eso también provoca un estado diferente del cuerpo y de la percepción.
Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Bueno, Normita, la verdad que... ¿vemos el último y terminamos? Dale, 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 dale. Bueno, buenísimo, hermoso, Norma. Vamos a seguir ahora porque Viviana está teniendo problemitas allá en la quebrada con comunicación con su internet, así que vamos a arrancar con Vivi. Después retomamos a las preguntas al final, ¿sí? Bueno,
Voy a presentarles a Viviana Figueroa, una hermana entrañable con la que hemos recorrido muchas calles de acá de Buenos Aires, gestionando y haciendo tantas cosas y sueños de nuestra gente, de nuestras comunidades. Viviana es de profesión abogada, bueno, ella les va a contar los detalles de por cómo es que llegó aquí a Buenos Aires, pero para mí es un ejemplo de lucha y de perseverancia sobre las ideas que también tenemos todos de nuestros ancestros en lo presente, y sobre todo el volver a ser nosotros mismos en estas épocas que no nos proponen justamente eso. Así que, Vivi, todo tuyo el micrófono y contanos todo ese principio, desde tu comunidad hasta Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Juan. Un saludo a toda la audiencia, también a mis hermanos y hermanas que están en el panel y a todos los que nos están siguiendo en los diferentes lugares del mundo. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Como les comentaba un poco Juan, bueno, yo soy de Ocumazo. Ustedes ven aquí esto que tengo de fondo es el territorio de mi comunidad, que es Ocumazo, del pueblo Mahuaca. Estamos al pie del Cerro del Hornocal, en el norte de Argentina, en la zona de las montañas. Y bueno, contarles que voy a compartir un poco la importancia de la educación y la cultura en el empoderamiento de las mujeres indígenas, de esa importancia de que como transmisoras de esos conocimientos, cómo es que también la educación, o sea, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque la educación sin identidad puede ser realmente muy dañina para nuestros pueblos. Bueno, contarles que nací en el pueblo en Ocumazo, aquí en la comunidad que ustedes ven de fondo. Cuando nací, mi mamá tuvo problemas. Nosotros estamos en una zona rural que está a 30 minutos de la zona más, digamos, de la hospital más cercana, pero en esa época no existían caminos carreteros, o sea que la única forma era transportarse con animales, caballos o mulas. Así que mi mamá casi muere en ese momento y yo también teníamos nuestra vida en peligro. Y entonces era imposible ir a la ciudad. Y entonces vino la gente de la comunidad, todos con diferentes plantas y diferentes ceremonias, digamos, tratar de salvar la vida de mi mamá y la mía. Afortunadamente, bueno, gracias a los conocimientos de mi comunidad me salvaron, por eso estoy con ustedes, y también salvaron a mi madre. Creo que también el hecho de que crecí en mi comunidad, nací y crecí en mi comunidad junto a mis abuelos principalmente, quienes me enseñaron a vivir en forma colectiva y a caminar por los cerros y a entender y a conocer también, así como Norma contaba de la danza del suri, conocer lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces, para mí, lo que yo siempre pensé es que la vida de mi comunidad era toda igual. O sea, a diferencia que una persona que vive en la ciudad dice que todos somos iguales, yo pensé que todos ustedes eran iguales a mí, o sea, eran iguales a mi comunidad, en el sentido de vivir comunitariamente, de apoyarnos, de tomarnos mucho tiempo para conversar y hablar y tratar nuestros problemas a nivel de la comunidad, ver que estamos interrelacionados y que nos necesitábamos. Y entonces estudié en el pueblo, que fue en Humahuaca, estudié la secundaria y luego me fui a estudiar a Buenos Aires porque mi sueño era ser abogada, pensando de que si nosotros conocíamos el derecho, se resolverían muchos problemas, porque pensé que el problema lo teníamos nosotros, que no entendíamos el mundo, y que lo podíamos resolver aprendiendo y entendiendo, ¿no? Y recuerdo porque, bueno, mi familia vivió siempre de la comunidad, nuestra forma y economía fue siempre a nivel de la comunidad, con lo cual no teníamos ingresos económicos grandes para costear los estudios en sí en una universidad como es la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires.
Fue así que, bueno, cuando yo les contaba, mi abuelo primero me dijo en mi comunidad, me dijo, mira, acá en el pueblo, en la comunidad, tenemos todo para vivir, sembramos, producimos, pero van a venir otros desafíos y es importante que estudies y estudies en los niveles más elevados de educación para poder entender cómo funciona y poder generar ciertos espacios y trabajar por nuestros pueblos. Fue así que eso fue lo que me decía mi abuelo, pero por otro lado, en el pueblo, en Humahuaca, y mucha gente se reía directamente, decía que era imposible, porque en realidad no tenía esos ingresos económicos que me ayudarían a estudiar lo que quería, que era abogacía, ¿no? Pero bueno, gracias a mi familia y a mi comunidad que siempre me apoyó, es que pude ir a estudiar a Buenos Aires, trabajar y estudiar, porque eso te da Buenos Aires, trabajar y estudiar. Y a la vez trabajar para las organizaciones indígenas, como la Asociación de la República Argentina, AIRA. Y porque desde los 12 años empecé a trabajar en la asamblea de mi comunidad y después en las organizaciones de la región. Entonces, cuando fui a Buenos Aires a estudiar, también ya tenía contacto con las organizaciones nacionales. Así fue que también, bueno, fui becada posteriormente por las Naciones Unidas, una de las 5.000 postulantes, digamos, gané una beca entre 5.000 postulantes por mi trabajo posterior a la reforma de la Constitución para promover los derechos de los pueblos indígenas. Todo esto fue antes de la reforma, fue antes de recibirme y graduarme como abogada. Eso me llevó a estar en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, conocer los mecanismos de derechos humanos y seguir trabajando. Y lo que también hizo es de que pudiera, bueno, posteriormente ya trabajando y estudiando, pude terminar mis estudios como abogada. En ese tiempo, una de las cosas que hice fue promover la existencia de la Cátedra de Derecho de los Pueblos Indígenas, que se creó en la Facultad de Derecho como una materia de la carrera de abogacía, que desafortunadamente ahora no existe, pero existió desde el 2013 al 2016, creo, o al 2015. Y lo que hizo fue porque cuando yo empecé a estudiar abogacía pensé que en realidad el problema era nuestro, pero cuando fui aprendiendo el derecho entendí que nunca estuvimos ahí. Nuestra perspectiva, nuestra realidad nunca estuvo en el sistema jurídico argentino. Nuestras realidades, o sea, eran totalmente distintas. Y eso hizo porque teniendo una fuerte identidad y un fuerte conocimiento de la realidad de mi pueblo, que empezara a transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, el derecho de familia es imposible aplicarlo en la comunidad si no hay un rol de la comunidad para su implementación, porque no hay, las familias en general no hay trabajos en relación de dependencia, es trabajo comunitario, tampoco tiene nombre, o sea, no tiene propiedades a su nombre, es todo bienes comunitarios. Entonces, por supuesto, eso me llevó a pensar también que los futuros abogados y los futuros jueces que surjan en nuestro país tenían que tener esa cosmovisión, digamos, de la diversidad cultural y de la existencia de los pueblos, porque yo puedo contar muy bien de mi pueblo, pero no sé de otros pueblos, entonces, y otros pueblos tienen sistemas de conocimiento distintos, tienen formas, visiones, perspectivas, y por eso es que es muy importante en sí el conocimiento de los jueces y abogados del derecho en sí de los pueblos indígenas, ¿no? Y conocer sus particularidades. Eso fue lo que estuvimos trabajando y cientos de abogados que surgieron en esos años, porque fui docente, un miembro de la Cátedra de Derecho de los Pueblos Indígenas, aprendieron sobre ese tema. Pero a su vez mi formación es en Derecho Internacional Público, así que estuve participando en los procesos de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que me llevó en sí al 2009 ganar un puesto en las oficinas de las Naciones Unidas. Creo que fui una de las únicas indígenas de Argentina que ocupó un puesto como diplomática en las Naciones Unidas. Y fui una de las
5 o 6 indígenas que trabajó en todo el sistema de Naciones Unidas, porque no existe la diversidad en el sistema en sí como debería reflejarse, ¿no? Y son pocos indígenas en sí que trabajan en el sistema. Y fue el trabajo de conocimientos tradicionales, que también, bueno, estuve trabajando en la oficina de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica en Montreal, donde principalmente trabajamos en sí, en todo lo que estamos hablando, ¿no? En promover la revalorización de los conocimientos, la protección de los conocimientos, la transmisión, porque muchos conocimientos se están perdiendo, y también la recuperación, porque si bien es cierto, muchos conocimientos se han perdido, hace 30 años atrás en muchos casos, antropólogos o algunos coleccionistas llegaron a las comunidades y las comunidades le compartieron ese conocimiento, esa información, y en el 100% casi de los casos esa información fue dada gratuitamente. Y ahora que esa información ya no está en los pueblos, es importante que sea retornada o repatriada si está en otros países, ¿no? Así que he estado trabajando en muchos, con muchos pueblos alrededor del mundo y muchos en sí gobiernos para promover ese diálogo de la importancia del conocimiento tradicional, porque gracias a ese conocimiento es que se conservan las mayores riquezas en biodiversidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y que esto está interconectado, ¿no? Que es, si perdemos el conocimiento, perdemos la capacidad de proteger esas áreas, y el mundo también va a perder esos conocimientos. Pero a su vez también precisamos que esos conocimientos sean respetados, sean reconocidos y no sean también a sí mismos apropiados, ¿no? Así que he sido una de las fundadoras de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, y también he sido parte y he tomado roles de liderazgo en el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, y he liderado las negociaciones para la región en todo lo que fueron el protocolo de Nagoya de acceso y participación en los beneficios por la utilización de recursos genéticos, donde están reflejados los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Les decía, para mí la educación como mujer indígena me abrió muchísimas puertas, porque he podido entender lo que decía, por ejemplo, la ley, ¿no? Y he podido contrastar la realidad de mi pueblo y también proponer y dialogar con actores claves para ver que sea efectivo en nuestros pueblos, ¿no? De hecho, he estado trabajando con algunos funcionarios para ver que realmente se reconozca ese rol a los pueblos indígenas. Considero que la educación es un rol central, pero no sin identidad, porque en lo que hemos conocido casos en todas partes del mundo, que muchas veces los jóvenes van a las universidades, aprenden cosas, por ejemplo, aprenden, vamos a decir, formas de producción de alimentos que tienen que ver con el uso de agroquímicos, vuelven a la comunidad y dicen que nuestros usos ancestrales no sirven porque no están en la universidad, y quieren imponer el uso de agroquímicos en nuestra comunidad, cosa que es contraria a nuestra cultura y contraria a nuestras tradiciones, ¿no? Es por eso que creo que para mí es tan importante que en el 2014, no, 2018, decidí renunciar a mi puesto de las Naciones Unidas, principalmente porque quiero que mis hijas conozcan lo que es la cultura, lo que es el conocimiento, y realmente lejos de la tierra y el territorio, eso no se puede hacer. O sea, no se puede hacer desde Canadá. Se hace día a día, viviendo en comunidad, aprendiendo de los animales, de las plantas, del entorno, viviendo las ceremonias, conectándose en sí con el entorno, haciendo las ceremonias y transmitiendo esos conocimientos a los niños, jóvenes y a toda la comunidad, ¿no? Entonces, por ese motivo que para mí, o sea, incluso si hablaríamos de la educación y la cultura, para mí la cultura, la danza, la música es lo más importante y es la base central, el corazón
de una persona para que se desarrolle, para que tenga una perspectiva hacia futuro, es esa fortaleza interna y luego, porque en algunas ocasiones nuestros pueblos dicen, no, quiero que mi hijo estudie en Buenos Aires y quiero que se olvide de esto porque acá somos pobres, y eso no es cierto. Nosotros somos una cultura muy rica que ha sobrevivido, que mantiene pero un montón de tradiciones, y a veces cuando los jóvenes se van a estudiar a Buenos Aires pierden todo y vuelven cambiados porque entienden como que nuestra cultura no es valorada, no es conocida, y como decía Norma, a mí nunca me dijeron que era de Argentina, ni acá del país ni fuera del país. Siempre me dijeron que era de Bolivia o de Perú, lo cual somos de la región andina, digamos, pero también muestra en sí la ignorancia, ¿no? La ignorancia y también esos estereotipos que realmente no son positivos. Y cuando los jóvenes no tienen una identidad muy fuerte, lamentablemente quieren olvidar todo lo que son, y todos perdemos, ¿no? Pierde a la sociedad y perdemos en nuestros pueblos, porque incluso si llegaran a regresar, regresan con ideas cambiadas. Entonces, creo que la identidad y la cultura y la educación van de la mano, y la identidad es el eje central. Así que bueno, con esto muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy atenta a las preguntas. Bueno, en principio, Vivi, es una lluvia de felicitaciones y deseos hermosos al respecto de tu carrera. Por demás decirte que me ubico entre las primeras filas en admirar tu trabajo. Te lo he dicho siempre y te lo seguiré diciendo hasta que seamos viejitos y sigamos en estas cosas. Pero la verdad, Vivi, bueno, está buenísimo compartir todo esto. A ver, alguna otra eh, sí, dicen que todas tus palabras invitan a una reflexión muy profunda y muy linda. Admiran tu trayectoria. A ver. eh, sí, están hablando. Bueno, a ver, alguna otra pregunta en concreto, porque son todas como opiniones muy, muy lindas, de muy buena, muy buenos deseos. ¿Alguna experiencia, tu experiencia en Canadá que puedas comentarnos? Bueno, a mí me encantó vivir en Canadá. Realmente es un país maravilloso, con una cultura maravillosa. Me encantó realmente la relación y el respeto que existe con los pueblos indígenas. Creo que hay mucho por aprender en sí, en ese sentido, de todo lo que es la política en sí, del gobierno, porque bueno, he podido conocer algunos aspectos, ¿no? Que todavía creo que son experiencias válidas que también podríamos tomar. Y a su vez también, creo que es como que nos podemos complementar, ¿no? Porque hay cosas que nosotros somos fuertes culturalmente, y hay cosas que ellos son en su experiencia en sí, su experiencia en la manejo político principalmente es muy fuerte y es muy importante. Y he tomado cursos y cursos porque para aprender más de la historia, y realmente me ha impresionado mucho la política que existió en un tiempo de sacar a los niños de las familias, de los hermanos y hermanas indígenas. Me impactó muchísimo esas generaciones donde se perdió una gran cantidad de conocimientos, ¿no? De historias, por esa política. Por eso es que creo que más que nunca tenemos que pensar en el respeto a la diversidad cultural y no tanto en lo que es la integración, asimilación, ¿no? Y por Totalmente. supuesto nos queda mucho por delante, pero realmente, o sea, a mí me encantan los paisajes, las diferentes culturas de los pueblos, su historia de cómo se han organizado y cómo se han fortalecido, que obviamente es distinta a la nuestra, pero en el fondo también tenemos mucho en común, ¿no? En nuestras historias, nuestra cosmovisión, a veces hasta nuestras danzas, Sí, y sí. esa profunda relación con la madre tierra que es lo que nos caracteriza como pueblos. Mira, hay una preguntita que dice que, ¿qué pronóstico hay en este momento de mejorar el respeto y la inclusión a las comunidades aborígenes en Argentina?
Bueno, nosotros y la historia de nuestros pueblos es una historia de décadas y gobiernos de todas clases y colores, y la historia no ha cambiado. Pero creo que también hay desafíos y siempre hay esperanza, ¿no? De que sea mejor. Pero bueno, tenemos mucho por delante. Veo que acá me preguntó Elisa, ¿por qué se sacó la carrera, la materia de la carrera de abogacía? Como en ese tiempo que se sacó que dejó de existir la materia fue, yo estaba cumpliendo funciones como diplomática en las Naciones Unidas, con lo cual ya no era docente, y la profesora, que fue la doctora Teodora Zamudio, que ella fue la titular de la cátedra, ella se jubiló. Entonces ahí es donde desapareció la cátedra, o sea, no hubo ninguna decisión extra, sino que simplemente no fue posible continuarla. Otra pregunta es cómo te recibieron a tu regreso y qué rol estás cumpliendo en tu comunidad. En realidad, nunca anuncié, o sea, es como esa casa que tenés, ¿no? Donde siempre podés volver, pero no es que van a hacer una gran fiesta porque vuelvas, sino que tienes que ser parte. O sea, nosotros tenemos una visión colectiva, no tanto individual de la vida, y la gente me va a reconocer o voy a ser parte en la medida que yo aporte a la comunidad, que sea, y no por el hecho de venir, o sea, no me hicieron ningún tipo de recibimiento, de hecho, pero eso es parte de, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Celebramos todos juntos, estamos todos juntos, nos cuidamos, nos apoyamos, incluso en estos tiempos difíciles de COVID, ya nos pasamos los yuyos, ya si a alguien le falta comida compartimos, o sea, estamos todos juntos y nos alegramos cuando regresamos, pero no se hace así como un gran recibimiento. Mi rol principal actualmente soy consultora en asuntos de conocimientos tradicionales. Estoy realizando algunas actividades para organizaciones indígenas a nivel internacional y también a nivel local y a nivel de la región, pero principalmente lo que hago es trabajar en esas dos líneas. Por un lado es la práctica, practicar el conocimiento tradicional, porque sinceramente luego de estar varios años fuera de mi territorio los perdí, empiezo a confundir los nombres, colores, usos de las plantas, por ejemplo. Empecé incluso a reaprender cómo sembrar y a participar de las ceremonias, porque en mi edad nosotros nos preparamos ya para tomar ciertos roles que nos tocan, entonces no puedo no estar porque si no estoy no los aprendo, ¿no? Así es. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y Bueno, gracias. genial, Vivi, Gracias. buenísimo. Hermoso, hermoso y bueno, admirada Viviana, ¿sí? Cualquier otra pregunta también pueden escribirle porque está su mail en la página, así que es una hermana que tiene una historia hermosísima, hermosa porque nos llena de esperanza a todos los que somos originarios y a los no originarios también, que creen en que este mundo se construye todos juntos y no fragmentados y separados. Bueno, vamos a ir con la última panelista, que es una amiga, hermosa persona y que se ha interiorizado en un ícono histórico de las culturas de los pueblos originarios de nuestro país, en este caso Argentina. Y esta persona es Aimé Painé. Cristina Raffanelli tuvo la oportunidad de conocerla. Ella es escritora de muchas de las revistas o elementos de comunicación de las épocas duras de nuestro país, como era Mutantia y Expreso Imaginario, donde se comunicaba todo el mundo de la poesía, la filosofía y la literatura de una forma muy particular. Bueno, ahí estaba ya participando Cristina y desde ahí también inició su vínculo con Aimé. Así que Cristina, te damos la bienvenida y contanos un poquito a tu inicio y así vas desarrollando tu ponencia. Gracias. Pregunta si hay protocolos o permisos para ser fotografiados durante las danzas, o y filmados seguramente o grabados, ¿no? Bueno, nosotros nos filmamos nosotros mismos. Ajá. No es que había un fotógrafo, alguien que filma. Nosotros
Sí, no tenemos protocolos todavía, hay personas que no quieren ser filmadas, no se filman. Por ejemplo, había venido una empresa muy importante que filma y pasa cosas en televisión, creo que es americana, y vino a la fiesta de Don Sajama y quiso fotografiar la cocina, y la esposa de Don Sajama le dijo que ella no iba a permitir que fotografiaran o filmaran su cocina. Ah. Entonces este periodista le dijo, bueno, señora, entonces no vamos a filmar la fiesta, ¿no? Como para presionarla. Y la esposa de Don Sajama le dijo, miren, nosotros no los llamamos para que vengan a filmarnos. Así que no, si no quiere filmar, no filme, pero a mi cocina no entra. Y el señor se fue, como lo más natural del mundo. ¿Qué hacemos así, no? O sea, si alguien quiere, si quiere que lo filmen, se filma, y si no, no. En este caso, lo que yo muestro somos nosotros. O sea, no es que está mostrado, digamos, la totalidad, sino que somos participantes Claro, claro. de esa ceremonia y nos estamos filmando nosotras en esa participación. Es distinto. Yo cuando viajé a Canadá, se rompió la filmadora antes de viajar. Y por un momento me enloquezco y después me di cuenta que no, que estaba bien, que fue en el momento justo que se rompiera para que yo no filmara y simplemente pudiera sacar fotos a quien lo permitía y poder vivir intensamente cada una de las ceremonias y los bailes. Buenísimo. Bueno, creo que ya está Cristina. ¿Estás, Cris? Creo que sí, fíjate. A ver, abrí el micrófono, a ver. En algún momento. Ahí Hola, está, ahí está. ahí estamos. Bueno, te Bueno, presenté hace un ratito, así que contanos un poquito el principio, cómo arrancaste vos allá por los 70 y cómo te encontraste con Aimé, y de ahí en más, cómo fue todo esto de Aimé. bueno, en principio quiero saludarlos a todos. Lamento que justo me hayas invitado en un momento en que se me fue el sonido. Bueno, Marie, Peñi, un gran saludo a Juan. Y bueno, quiero contarles que conocí a Aimé Painé en los años 70, cuando yo escribía en Expreso Imaginario. Nosotros teníamos una revista donde poníamos mucho énfasis en el cuidado del medio ambiente, y los pueblos originarios siempre fueron para nosotros el gran ejemplo para el cuidado del ambiente. Y en esos tiempos, en el año 79, conocí a Aimé Painé. Aimé Painé fue una mujer excepcional, increíble. Yo la conocí luego de una muestra que se hizo en Buenos Aires sobre artesanías mapuche, y ella apareció con esa belleza increíble y ese amor a su pueblo tan grande, y cantó en mapuche y mostró toda su platería, y realmente me impactó, y fueron años y años de investigar sobre su vida. Aimé fue un caso realmente único, porque ella fue a los 3 años separada de su pueblo, y sin embargo ella volvió, pero volvió recuperando la cultura y su identidad. Y lo hizo en un momento muy difícil de la historia, porque era justamente la dictadura militar, y por todo lo que había pasado al pueblo mapuche durante la campaña del desierto. Las abuelas habían silenciado su voz para sobrevivir, para que sus hijos pudieran incorporarse a la cultura de quienes habían ganado territorio y cultura.
Entonces ella se encontró con un panorama muy distinto. Las abuelas casi no hablaban la lengua con sus nietos, y ella tuvo que hacer todo un trabajo de investigación, de volver a sus raíces, y se convirtió en una investigadora de su propia cultura. Y así fue como la conocí, y luego de varios años publiqué que fue el primer libro sobre Aimé, y que realmente fue una larga investigación donde mucha gente que la conoció pudo dar su testimonio, y realmente su búsqueda de identidad es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, pero además ella se sentía culpable por no dedicarse al canto mapuche cuando ella estaba en el coro, y decidir dedicarse a su cultura fue toda una decisión en un momento en que nadie usaba ni un trarilonco y nadie hablaba la lengua. Así que la vida de Aimé Painé fue para mí un gran descubrimiento a lo largo de los años por su total importancia, ¿no? Como fue la primera, y por eso es un ícono dentro de la cultura mapuche. A mí me gustaría mostrarles, este es el segundo libro que saqué de ella, es el mismo libro, pero es una versión ampliada, y con este libro yo viajé por muchos lados llevando esta historia de una mujer originaria que había encontrado su identidad en el amor del pueblo, en el canto mapuche, en esos cantos tan importantes, ¿no? Es el taíl, que es un rezo cantado, ¿no? Que la enorme espiritualidad de Aimé fue lo que más me conmovió. Nosotros teníamos preparado un videíto que yo había preparado como para que se la pueda mostrar a Aimé en imagen, así que si querés, Juan, podemos poner algo del video. Dale, así lo podemos conocerlo un poco a Aimé también en lo que quedó en registros visuales, ¿no? Mama you, mama you, mama you, mama you, mama you, mama you. Kinyingitaneu, wenu kunume, yang kapuwen true, kinyingitaneu. Aimé Painé había sido dada en adopción, ¿no? A los 3 años, sí, porque la madre abandona al padre, son 3 chicos, tenía que ir a trabajar, los dejaba solos a los chicos, no podía trabajar, y entonces lo convencen de que entregue a la nena, que la críen en un hogar, que iba a tener todo, y bueno. Pero es esto que decíamos, ¿no? Aimé la llevan a los 3 años, y su familia no supo nada de ella hasta que ella vuelve a buscarlos, y ya crecida, tipo 21, algunos dicen 18 años, que volvió a los 16, el hermano dice que volvió antes. Ella más o menos a los 21 ya estaba en su canto, pero ya había vuelto a Ingeniero Huergo a buscar sus raíces. Y lo primero que hace es buscar a su familia, claro. ¿Por qué crees que la figura de Aimé Painé toma relevancia en estos últimos tiempos? Y bueno, justamente en estos últimos tiempos toma relevancia porque
porque justamente en lo que ella hablaba era de que la gente tenía que reconocerse como mapuche y luchar por sus derechos y reconocer su cultura, que es bellísima. Y en este momento en que hay todo pareciera una propaganda anti-mapuche que no se entiende, porque hay toda una diversidad en el mundo y los pueblos originarios son parte de nuestra historia. ¿Por qué negarlos? ¿Por qué estamos en un momento de oscurantismo, donde estamos muy lejos de lo que ella quería que sucediera? Podríamos decir que Aimé estaría muy contenta en este momento que tanta gente joven esté reconocida como mapuche. Era una situación que no existía, la gente joven no conocía la lengua, no sabía nada de su cultura. Había un quiebre entre las abuelas y los nietos, pero todo ha cambiado. Todo ha cambiado y es a partir de que justamente los mapuches han adquirido su necesidad de hablar por sí mismos, que no hablen más por ellos, de tomar un protagonismo en su historia, como nunca se vio. Pero en este momento molestan, por eso hay que callarlos. Estaban mucho mejor cuando estaban en silencio. Lo que las abuelas nuestras llaman Kempen, lo que también se dice Kunga, el apellido, el linaje de esta familia, el linaje antiguamente de esa tribu de los Kurá. Tiene su canto sagrado. Curumán, que encontré por allá en Colanconue. Su canto sagrado, su empeño, su tótem es el manque. ¿Por qué? Aunque sea Curumán, es como si cortáramos el nombre María y en familia decimos Mari. Acá también, manque. Pero apocopado, como dicen los estudiosos, man. Cuando el cacique, por ejemplo, o los padres de familia se presentaban a reuniones importantes o grandes parlamentos, no se presentaba, por ejemplo, como Curumán, sino Curumanque, completo. Antiguamente era el nombre y apellido. Después apareció el blanco, el antiguo español, la civilización, y entonces ese nombre y apellido pasa a ser apellido. Ahí aparece el nombre mixto, en tal caso, por ejemplo, Juan Cantucural, así, Mariano Rosa, en fin. Cristina, comentame un poquito de algo de Aimé, de estos últimos momentos, que vos sepas, y me estaría bueno que en una próxima edición presentáramos el libro específicamente, que es la única referencia que existe sobre Aimé en forma contemporánea para todos los pueblos de la región. Sí, exacto. Me están escuchando ahora porque a veces el sonido va y viene. Bueno, pudimos ver un poquitito de esta mujer increíble, y digo increíble porque realmente ha hecho mucho por la cultura y por la identidad. Y realmente sí, en algún momento se puede llegar a presentar este libro que es la única biografía que existe sobre ella y que muestra toda su recorrido a través de la incorporación de esa cultura y aparte de no solamente, yo creo que en estos momentos Aimé sería una mensajera americana, o sea, su idea era realmente ir conociendo los cantos de diferentes pueblos y ir uniendo esa gran familia indígena que para ella eran todos los pueblos originarios de América, y a través del canto. Y a través del canto, esa cosmovisión y esa espiritualidad que tanto la llevó en su camino, un corto camino. Tenemos que decir que Aimé murió muy joven,
murió a los 44 años recién cumplidos. Ella pensaba que podía llegar a ser tan longeva como sus abuelas, y en eso me encanta lo que dijo Norma al principio, que en su cultura todos los abuelos son los abuelos, ya no solamente los parientes, digamos, ¿no? Para Aimé, ella hablaba de las abuelas y todas eran sus abuelas. Ella, cada canto, cada cosa que decía, que había recopilado, porque Aimé anduvo por la Patagonia, anduvo hablando con todas las abuelas mapuches y así aprendía los cantos y toda esa enorme espiritualidad que es la cosmovisión mapuche, porque y justamente esta ligación con todos los elementos de la naturaleza y este canto sagrado a cada animal, a cada familia mapuche, ¿no? Y es realmente impresionante su trabajo. Bueno, supongo que hay una pregunta sobre qué está haciendo el Estado argentino para reivindicarlo oficialmente a Aimé. Y bueno, hasta ahora, salvo el libro de Cristina y un disco que edité yo, aparte de las recopilaciones hechas por algunos antropólogos, el Estado argentino básicamente lo que ha hecho es poner un cuadro en un salón. Esa es la realidad de la Argentina. Contesto yo también la pregunta porque yo edité un disco de Aimé. Bueno, en fin, creo que ya nos llegamos al límite del tiempo. Y bueno, no sé, Gabriela o Claudia para el webinar de mañana, anunciarlo y cerrar, ¿no? Agradeciéndoles a todos por mi parte y de las tres panelistas que para mí son brillantes y ejemplos de vida para nuestra comunidad y la comunidad no originaria. ¿Sí? Sí, Bueno, creo que se merecen un aplauso realmente porque me parece que nos emocionaron a todos contando su historia de vida, ¿no? Sus luchas. Así que bueno, más que agradecidos por sus palabras esta tarde.